Bueno, buenos días a todos. Soy Franco Brabart, gerente de marketing para el Cono Sur en Eticon. Es un tremendo gusto y honor estar acá hoy. Quiero agradecerles al doctor Franco Signorini y al resto de la Asociación de Doctores, también doctor Moser, Esquivel y Cook, por permitirnos auspiciar este evento. Y también el centro de entrenamiento. Julio Valdés ya me estuvo enviando fotos y esperamos poder seguir aportando con la educación en Córdoba y de todo corazón me encanta todo lo que están haciendo en Córdoba, de verdad. Muchas felicidades. Hoy quería simplemente mostrarnos como un partner estratégico de ustedes y enfatizar que la asociación puede seguir contando con nosotros. Me gustaría recordarles nuestra propuesta de valor en bariátrica número uno. Apoyamos a los cirujanos bariátricos a través de investigación, evidencia, contamos con estudios que comparan bypass versus manga, ¿no es cierto? El impacto de la perfusión en la línea de grapas, desarrollamos evidencia local, tanto clínica como económica. Número dos, nosotros apoyamos a los cirujanos bariátricos con programas de educación básicos, intermedios y avanzados. Número tres, tenemos un plan robusto de acceso y reembolso. De hecho, estamos trabajando codo a codo con la SACO para generar conciencia sobre los beneficios de la cirugía bariátrica, lo que venía hablando Franco recién, en los organismos del gobierno y en los pagadores también, para que mejoren el acceso a la cirugía. Número cuatro, también desarrollamos productos innovadores, tenemos un pipeline muy robusto de endograpadoras, recargas, energía, trócares, suturas. Y número cinco, ofrecemos soluciones de valor agregado como kits, ¿no es cierto? Torres de laparoscopía, bodegas in-house, ayudamos a los cirujanos con sus redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes y ahora le doy el espacio a María Luisa da Silva para que presente sobre los estudios Premier 1 y 2. Bueno, muchas gracias Franco, muchas gracias a todos por este espacio. Les voy a compartir mi pantalla. Mi nombre es María Luisa da Silva, yo soy economista, soy gerenta un segundo, de Economía de la Salud y Acceso. Trabajo con Eticon en todo lo que es la parte de evidencia y en lo que es la estrategia de acceso a la cirugía bariátrica. La idea de esta charla es presentarles dos estudios que tenemos en donde se comparan endocortadoras, eléctricas y manuales, y donde se demuestran cuáles son los beneficios clínicos y económicos de su uso en la cirugía bariátrica, ¿no? La idea es que al finalizar esta charla ustedes puedan tener bien claras estas diferencias. Como todos sabrán, el sangrado quirúrgico tiene un efecto negativo en todo lo que son los resultados clínicos y eso impacta en los que son todos los recursos hospitalarios y obviamente en los costos hospitalarios, ¿no? Se estima que en cirugía bariátrica el sangrado puede aparecer hasta en un 20% de los procedimientos y sabemos que si el sangrado es incontrolable se puede llegar a asociar a altas tasas de mortalidad, ¿no? Como les mencionaba, esto lleva consigo un aumento en la utilización de recursos, tanto de insumos que se utilizan para la cirugía, como tiempos de quirófano, e incluso puede llegar a afectar los días de internación del paciente operado. Acá, como les decía, ¿no? Puede incrementar el tiempo de la cirugía, puede interrumpirla y complicarla, y puede llegar a requerir el sangrado una transfusión, una reintervención, y aumentar las complicaciones asociadas. Por eso es importante, o sea, quería resaltar este punto del sangrado, ya que uno de los puntos más importantes de la diferencia entre las grapadoras eléctricas y las manuales es el beneficio de la reducción de las complicaciones asociadas al sangrado. Los dos estudios que voy a presentar están basados en la base de datos Premier, que es de Estados Unidos. Como sabrán, Estados Unidos tiene muchísimos datos sobre todo lo que es salud. Esta base de datos específico tiene datos de más de 700 hospitales, que representa un 25% de los pacientes hospitalizados en Estados Unidos y tiene más de ya 20 años de datos, ¿no? Y por eso es usada, o sea, ya ha sido usada en más de 600 publicaciones, y porque tiene datos del mundo real, tanto de los resultados clínicos para el paciente, temas de recursos en los hospitales, costos, y hace la diferencia entre los diferentes perfiles de pacientes, porque también incluye las características y los diferentes perfiles que pueda haber de los hospitales también.
Entonces, bueno, el primer estudio se publicó, que les voy a contar, se publicó en el año 2017, es retrospectivo, toma los datos históricos, y lo que busca es analizar las diferencias entre los resultados clínicos y económicos de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica con laparoscopia con grapadoras eléctricas versus manuales. Entonces, como verán, los primeros resultados, el celeste más claro son las manuales, el más oscuro son las eléctricas. El resultado más claro, como les decía, y más significativo, es la reducción con el uso de las eléctricas en lo que son las complicaciones relacionadas con la hemostasia. Acá ven que reducen casi en un cuarto, en un cuarto de los casos. Y obviamente esto trae consigo implicado una reducción también de lo que son los costos hospitalarios. Acá se representan los costos hospitalarios totales. Ahora les entro más en detalle de cuáles son los puntos que hacen que hacen a esta reducción. Como les decía, este sangrado también va asociado, o sea, una disminución en el sangrado también va asociado con una reducción en el tiempo de quirófano. O sea, ven que existe una reducción del 11% si comparamos las eléctricas versus las manuales de lo que es el tiempo del procedimiento. Vemos que en lo que son las tasas de readmisión a los 30, 60 y 90 días no existen diferencias significativas en el estudio. Y respecto específicamente a lo que son los costos, a qué se debe esa disminución del 8%, obviamente es viene impactado por la reducción de las complicaciones asociadas al sangrado, y por ende una reducción de lo que son los costos de insumo y los costos de quirófano. En este caso, la estadía hospitalaria no tiene un impacto sobre los costos. Este fue el análisis primario que se realizó. Con un análisis secundario, ya que se contaban con datos de nuestras grapadoras Echelon Flex Power y las grapadoras manuales de la competencia, lo que se hizo también fue compararlas, ¿no? Y lo que se ve es que cuando se comparan las manuales de la competencia con las nuestras eléctricas, lo que se ve es que la reducción de las complicaciones por hemostasia, que eran un 24%, pasan a ser un 47% las reducciones, la reducción de estas complicaciones relacionadas a la hemostasia, y obviamente esto también tiene un impacto mayor en los costos hospitalarios, ¿no? O sea, tiene una reducción mayor de los costos cuando comparamos una con otra. Y también, obviamente, esta reducción de los costos se debe a lo que es la reducción del tiempo de quirófano. Acá vemos que es una reducción del 14%, que corresponde a 20 minutos menos de quirófano. Obviamente esto siempre asociado con que mientras mayor tiempo el paciente esté en un quirófano, eso lo saben mucho mejor ustedes, también está expuesto a otras complicaciones o a otros riesgos durante la cirugía. Entonces, en este sentido, no solo es una mejora en lo que impacto en costos, sino también obviamente en las complicaciones o los riesgos que pueden estar asociados. Entonces, para concluir, las conclusiones de este estudio principales son que cuando comparamos las grapadoras eléctricas versus las grapadoras manuales en general, existe una menor tasa de complicaciones relacionadas al sangrado, un menor tiempo de procedimiento y mejores resultados económicos y de uso de recursos hospitalarios en general. Cuando lo comparamos específicamente con el competidor, vemos que existe un 47% menos en lo que son las complicaciones relacionadas al sangrado, más de 20 minutos menos de esa reducción en lo que es el tiempo de procedimiento, al comparar la Echelon Flex Power con el competidor, y obviamente tiene en consecuencia una reducción de los recursos hospitalarios y de los costos. Este fue el de 2017. En 2020 se volvió a hacer un estudio con esta misma base de datos, que es, como les decía, súper completa. Y en este caso, lo que se comparó, ya más avanzada la tecnología,
fueron las diferencias en los outcomes clínicos y económicos también de los pacientes con una cirugía de manga gástrica, comparando la Echelon Flex GST versus la grapadora eléctrica de nuestro principal competidor. La diferencia de este estudio es que uno puede decir, bueno, estos estudios son hechos en Estados Unidos, sí, porque es donde contamos con más información para hacerlo, pero este estudio en 2020 lo que buscó también fue que participaran autores de diferentes regiones del mundo para que validaran los resultados con el análisis que había. Y entre ellos participó el doctor Cohen, el cirujano de Brasil, del Hospital Alemán Osvaldo Cruz de San Pablo. Él estuvo entre las personas involucradas en el análisis y verificando también la parte de los resultados. En este estudio, si bien la muestra total era de más de 5.500 casos, lo que se hizo fue un análisis primario con 982 casos. ¿Por qué esto? Porque lo que se buscó fue comparar exactamente el mismo grupo de pacientes en hospitales similares. Me refiero al mismo grupo de pacientes que tuviesen las mismas características en términos de, por ejemplo, el promedio de edad, que tuviesen mismas comorbilidades para que esto no estuviera generando cualquier otra cosa adicional. Entonces, lo que se hizo fue comparar 491 personas en los que se utilizó la Echelon Power Flex GST y la grapadora eléctrica de la competencia. Fue un matching 1 a 1. Y lo que se encuentra es que existe un 73% menos de complicaciones relacionadas a la hemostasia con la Echelon Flex GST en comparación con la competencia. Realmente son resultados muy significativos, obviamente hablamos de tasas de complicaciones bajas, pero realmente son muy significativos en términos de porcentajes. Y lo que se hizo después de este análisis primario, ya que se contaba con esta base de datos más grande, fue realizar 2 análisis de sensibilidad. Por un lado, se tomó toda la muestra, que si bien tenía diferencias en las características de pacientes y de los hospitales, también fueron consistentes, y de hecho un dato muy curioso es que se encontró exactamente la misma tasa de reducción de complicaciones relacionadas a la hemostasia al comparar los dos grupos, y también lo que se hizo fue tomar un hospital por separado, en donde la muestra obviamente era suficientemente grande para que fuesen comparables los grupos de pacientes, y los resultados también fueron consistentes con esta reducción de las complicaciones asociadas al sangrado. En consecuencia, el otro análisis que se hizo fue el tema de costos, ¿no? Lo que se vio también era, esta reducción de complicaciones, cómo se asociaba a una reducción de costos, y se vio que el uso de la Echelon Flex GST era un 7% menor, resultados significativos, con un p-value menor al 0,001 con los resultados, y realmente se vio que bueno, en términos a nivel general, que esta disminución en las complicaciones de hemostasia también estaban asociadas a una disminución en el uso de recursos que llevaban a esta reducción del 7% de los costos totales hospitalarios al comparar con el mismo producto, con el mismo tipo de producto de la competencia, ¿no? Así que bueno, en un análisis retrospectivo, en esta muestra de 982 pacientes, se demostró que el sistema de grapado eléctrico de la Echelon Flex GST demostró una reducción de la tasa de complicaciones relacionadas al sangrado del 73% y de los costos hospitalarios totales también, versus nuestro principal competidor. Así que, bueno, estos son los 2 estudios, realmente son súper robustos. Esta base de datos de Estados Unidos es muy buena, lamentablemente a nivel de nuestro país no contamos con este tipo de datos para hacer este tipo de análisis, pero bueno, por eso nos apoyamos en estas bases de datos internacionales que realmente aportan mucha información y mucha evidencia súper robusta para este tema. No sé si tienen preguntas.
si quieren hacer alguna consulta específica sobre alguno de los estudios, o Franco, si vos querés Bueno, comentar algo más. bien. No sé si Carlos, José o alguno de los presentes quiere decir algo, me interrumpen cuando quieran. Bueno, bueno, Da la sensación de que las suturas eléctricas funcionan un poquito mejor. No sé tanto por los resultados, pero la verdad que cuando las apretás y ves que se va poniendo grapita por grapita, prolijito y una tras de la otra, da alguna tranquilidad extra. Eh, ¿qué formas tienen o sea, sabemos que acá en Argentina esto genera un problema de costos. ¿Hay alguna forma o Johnson planea alguna forma de que eso sea más fácil de impulsar, ¿no? De que podamos abandonar las manuales y poder tomar esta tecnología? Ahí, a nivel clínico o a nivel de producto. Por ejemplo, a nivel de producto, como compañía estamos trabajando ahora en los que son en los kits para bariátrica, que tienen ese mismo objetivo. Ahí, Franco, vos que estás más vinculado con ese tema, capaz que puedes dar un poco más de detalle, pero estamos en línea con eso, trabajando en los kits, tratando de que sea, o sea, de que en este sentido, para mejorar la parte de costo, ¿no? Después, a nivel de evidencia, estamos siempre buscando la manera en Argentina de ver de qué manera podemos tomar estos estudios y tomar los datos del uso de recursos para ver esto en Argentina, cómo se podría hacer comparable. Muchas veces lo que tienen estos estudios es que no tenemos el grado de detalle de uno a uno para decir, ok, comparémoslos acá, y en Argentina, bueno, Argentina o muchos países, ¿no? Estados Unidos, o sea, siempre se toman bases de datos allá por la cantidad de datos que existen, pero en nuestros países lo que tenemos es que no tenemos tampoco todos los costos tan detallados como tienen allá, o el uso de recursos tan detallados que permiten este tipo de estudios. Por eso muchas veces cuando queremos decir, bueno, ¿cómo podemos adaptar esto a Argentina? Ok, pero tenemos que ir a buscar estos costos y muchas veces no están tan cuantificados. No sé si eso completa la respuesta a tu pregunta. Uy, tan mute, Franco. Sí, creo que estás en silencio. Sí, Tan estás mudo, hablando. Franco. No, Ahí está. no aprendo nunca más esto. Sigo teniendo este problema. No, es claro, lo que me refería es si Johnson está buscando alguna forma, porque, a ver, a las claras, la sutura manual se reesteriliza algún número de veces y bueno, eso genera costos diferentes a lo que fuera Estados Unidos. Y bueno, si tienen algún mecanismo pensado para poder introducir estas suturas eléctricas, nosotros tenemos la CST, no contamos tanto con la eléctrica, pero sí tenemos la recarga. La verdad que se la siente muy bien. No puedo decirte que tenga una diferencia estadísticamente significativa de ninguna complicación, porque obviamente en un centro solo no manejamos ese volumen, que todo lo que está mostrando de Estados Unidos, pero la verdad que se sienten bien. Sé que, no sé si, Carlos está ahí todavía, no sé, bien, porque sé que él tiene buena experiencia. No sé si tienen alguna referencia que sí te iba a preguntar en cuanto a esta GST, o si tuvieron alguna referencia en el trabajo en cuanto a su utilización en cirujanas mujeres. Y me refiero a esto porque las manuales tienen un gatillo bastante grande que, bueno, cirujanos de mano pequeña y quizás especialmente las chicas que tienen un poquito de menos fuerza en las extremidades, especialmente a nivel distal, les cuesta hacer el disparo y a veces tienen que usar las dos manos, cambiar posiciones y demás. Y la GST obviamente que sería una solución para eso, porque es solamente apretar un botón. Si tienen algún tipo de... que estudiaron esta variable en algún trabajo de alguna forma. Claro. Sí, uno de los claims que tenemos sobre la Echelon Plus, que está aquí en el dibujo, es justamente eso, la facilidad de disparo, ¿no? Que he asistido el disparo, entonces es mucho más suave. La compresión del tejido también es mucho más uniforme, ¿no es cierto? Y más óptima. Y facilita a nivel ergonómico el disparo para personas que tal vez cuenten con una mano más pequeña, ¿no? Entonces, es uno de los claims.
Estratégicamente nosotros tratamos de migrar siempre de lo que es las endocortadoras manuales hacia las automáticas. Eso no significa que vamos a dejar de traer las manuales, todo lo contrario, vamos a seguir trayéndolas, pero digamos, siempre nosotros tratamos de reforzar esta migración, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos nosotros en Argentina por la realidad macroeconómica que hay? Lo que hacemos nosotros es estrategia de kits, lo que decía María Luisa. Nosotros vendemos la endocortadora junto con las recargas, con los trócares, hasta podemos incluir las suturas, para poder, digamos, en el volumen del kit reducir los precios y como bajar el precio a lo que es la endocortadora automática. Y número dos, lo que estamos trabajando también fuerte en Johnson & Johnson, en el tema de acceso con los pagadores, donde ellos, digamos, empiecen a cubrir el costo de las endocortadoras con un nivel de cobertura mayor, ¿no es cierto? Y por ahí, ¿por qué el cirujano debería preocuparse si en verdad la cirugía bariátrica trae tantos beneficios, ¿no es cierto?, para el pagador también. Trae beneficios de reducir pastillas para la diabetes, de reducir consultas en el médico, hipertensión, etcétera, etcétera, hasta infartos, etcétera. Entonces, ¿por qué debería ser una preocupación para el cirujano? Entonces, estamos trabajando ahí. No sé si eso también responde a tu pregunta, Franco. Sí, esa sobre todo la primera. Bueno, excelente. Sí, a lo del estudio de las mujeres me quedé pensando, no existe, pero me parece súper interesante el punto de plantearlo internamente, porque creo que es un punto súper válido y que realmente sí, o sea, hay una diferencia en eso como planteaba Franco, entonces me parece súper interesante. Gracias por el punto. Es un tremendo punto, en verdad. Nosotros lo tenemos en cuenta en el diseño de nuestros productos para ser más inclusivo y más orientado hacia el HCP. Franco, si me permitís. Sí. Sí, claro. Mire, yo a Franco quiero agradecerle, Franco de Johnson & Johnson, quiero agradecer sus palabras. Yo como presidente de la Asociación de Cirugía de Córdoba, nos sentimos muy gustosos por el apoyo que hizo Johnson. Además, no es la primera vez que Ethicon o Johnson & Johnson apoya a los cirujanos. Yo lo he hecho muchísimos años. En cuanto a mí en lo personal, desde que comencé a hacer cirugía bariátrica en el 2005, nos están apoyando. Nos mandaron a Chile, a la Universidad Católica de Chile. Pero en cuanto a lo que comentó María, es un trabajo con un 20% de sangrado, me parece un exceso. No sé exactamente, yo vi un trabajo de Silequia que mostró de Italia. El sangrado no debe ser, diría yo, como mucho, no más de un 3%. Y yo ahí lo relacionaría un poco también con el tema de si es por falla de las suturas o por falla cuando la grafe cierra, debería ser muy comparable con fístulas o con dehiscencia de suturas. O sea, yo no encuentro, digamos, una gran diferencia entre hablar de una complicación de un sangrado y de una dehiscencia o de una fístula. Lo que yo sí creo, porque yo las he probado, es que es mucho más cómodo, es mucho más fácil, a uno le da más seguridad o cree que es más seguro cuando uno ve que va cortando y cerrando perfectamente. No se moviliza el tejido, que con las otras suturas, las manuales a veces se moviliza, sobre todo en la punta de la sutura, con esta no, queda bien fija. Por eso le digo que desde el punto de vista de comodidad, de seguridad, probablemente sea como usted dice. Pero me cuesta creer que pueda haber un porcentaje tan alto de sangrado, tan alto, porque si usted con ese 20% me hace una comparación de costos, yo le voy a decir, sí, la verdad que sangrar un 20% de los pacientes, el costo es altísimo. Pero me parece que no es tan alto. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un hospital público y en un hospital privado, y más o menos lo mismo. Mira, ahí, perdón si fue confusa ese punto al inicio. No quise decir que en todos los casos hay 20%, yo que hay literatura que va desde 0 hasta en algunos casos hasta 20%, y de hecho cuando en el estudio se habla de esas complicaciones que están asociadas a esos menores costos, ¿no? La tasa es, como vos decís, es en el entorno del 3% y va variando, o sea, en ese margen del que vos mencionás. Así que perdón si sonó confuso, lo que quise decir es que hay literatura o sea, en el que hay hasta un 20%, pero que va desde 0 hasta 20 del sangrado, pero las complicaciones, como vos mencionás, están en ese porcentaje y en ese rango que vos decís.
Así que sí, sí. Como dicen los estudios, dicen, tienen esa evidencia, así que totalmente alineado. Bueno, y el otro punto es el que dijo Franco. En un país empobrecido como el nuestro, y que cada vez más difícil conseguir los recursos, creo que, digamos, el gran desafío que tiene Johnson y todas las empresas es ver cómo bajan el precio para que sea accesible a todos los que hacemos cirugía bariátrica. Bueno, a todo el mundo, digamos, porque todo, no solamente para los bariátricos, es para todos los que usan endografadoras. Exacto. También hay cirujanos colorectales que usan, Claro. ¿no es cierto?, para eh, anterior baja, y torácicos, ¿no?, para lo que es extracción de lóbulos. Ujú. Un gran Bueno, desafío. Sí. sí, Bueno, les agradezco mucho su tiempo, de verdad, a todos los doctores, y estamos en contacto, todo. cualquier cosa que necesiten. Sé que este curso va a Dale, durar 2 muy años, ¿no es interesante. cierto, Franco? Va a seguir viendo eventos, ¿no?, más adelante. Sí, así que los Perfecto. esperamos. Buenísimo. Bueno, muchas Bueno, gracias, ¿eh? muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que Un tengan buena un jornada. cordial saludo. Chau, chau, nos Chao, vemos. hasta Chau, luego. chau, gracias. Chao. Bueno.